Ejemplo, una máquina se construye con las siguientes, o de la siguiente manera. Profe, una máquina se construye, ¿qué más? De la siguiente manera. Espero que aprovechen mis cualidades artísticas para hacer ese dibujo, ¿no? Profe, Eso, más técnico no podía quedar ese dibujo, ¿sí o no? obvio. Ok. Entonces tenemos, este es el disco 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y entonces el ejercicio dice, se requiere, se requiere que el disco 5 gire, gire a 4 revoluciones por segundo. Punto seguido. Calcular el radio que debe tener si el disco 1, voy a escribirlo así, no me refiero al almacén de 1, sino al disco 1, gira a 10 revoluciones por segundo. ¿Listo? Pues que se requiere que el disco 5 gire a 4 revoluciones por segundo. Calcular el radio que debe tener. ¿Quién? Pues él. Si el disco 1, no sé si han visto los motores normalmente tienen como una varilla que es la que gira, ¿sí? Y esa varilla es la que transfiere todo el movimiento. Cuando a esas varillas se les llama el rotor, ¿ok? Se les dice rotor. O sea que el disco 1 es un rotor, ¿ok? Y ese rotor gira a 10 revoluciones por segundo, ¿ok? Y vamos a dar entonces las dimensiones de los radios de todos esos discos. Los voy a colocar por aquí. Entonces, el disco 1, o el radio 1, es de 3 centímetros. El radio 2 es de 8 centímetros. El radio 3 es de 6 centímetros, 5 centímetros, perdón. El radio 4 es de 10 centímetros. Y lo que necesitamos hallar es el radio del disco 5. ¿Ok?
¿Listo? Bueno, igual que lo hicimos en la clase pasada, pues la idea es que primero identifiquemos qué es lo que se transfiere en cada caso. ¿Ok? Entonces, como este es el que tiene el movimiento, ¿cierto? Y la incógnita está por aquí, entonces nosotros empezamos la secuencia de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces, entre el disco 1 y el disco 2, ¿qué se transfiere? Y son, ¿qué tendría, qué tipo de sistema tenemos ahí? Círculos Poleas. concéntricos. ¿Estos son poleas? ¿Entre el 1 y el 2 son poleas? No, Ah, son no. círculos concéntricos. Son circunferencias concéntricas, por lo tanto lo que se transfiere es velocidad angular. O sea que W de 1 es igual a W de 2. Entre 2 y 3, Polea. Ahí sí la polea. poleas, ¿qué se transfiere? Velocidad Velocidad. tangencial. Velocidad tangencial. Ah, una cosa. Aquí, gire a 4 revoluciones por segundo. Bueno, eso lo preguntamos después más bien. Por ahora no. Entonces la velocidad de 2 es igual a la velocidad tangencial de 3. Entre 3 y 4, ¿qué se transfiere? Velocidad angular. Entonces W de 3 es igual a W de 4. Y entre 4 y 5, Piñones. entonces velocidad de 4 es igual a menos velocidad de 5. ¿Cierto? De una vez hacemos aclaración. Recordemos que este signo menos lo único que me va a indicar es el sentido de giro. Y allá es donde yo quería hacer la pregunta, y es ¿en qué sentido? Si yo quiero, mejor, si yo quiero que esto gire en el sentido de las manecillas del reloj, entonces ¿en qué sentido debería girar el rotor? ¿Ok? Al contrario. Al contrario, sí. Pues aquí analizando, dije en sentido de las manecillas, ¿cierto? Este es el sentido de las manecillas. Por lo tanto, este debería girar en sentido contrario. Estos dos tienen el mismo sentido, por lo tanto, el mismo sentido. Entre estos dos, el mismo sentido, sigue siendo el mismo. Y entre estos dos, el mismo sentido, entonces va en este sentido, ¿cierto? O sea que efectivamente tendría que girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Bueno. Esto es, recuerden siempre con lo que debemos empezar. Proponer qué es lo que se está transfiriendo para saber qué es lo que vamos a calcular. En algunos casos, cuando uno hace este planteamiento se da cuenta que no tiene que hacer algunas transferencias, sino que sencillamente va acumulando igualdades. Es decir, que ya yo digo, eso es igual a esto y esto es igual a esto, no necesito convertir nada. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante establecer primero qué es lo que se va a transferir, qué es lo que se está transfiriendo. Y ahora sí empezamos a ver qué es lo que vamos a transferir. Aquí tenemos, entonces, esto será, esto es la frecuencia del disco 5, ¿cierto? O sea que la frecuencia del disco 5 la conozco. De aquí, esto es la frecuencia del disco 1, o sea que esto es por acá. Significa entonces, y eso es todo lo que sé, más allá de los radios. Entonces, como lo que necesito es transferir velocidad angular, significa que de la frecuencia del disco 1 tengo que transferir a velocidad angular del disco 1. Voy a obtener velocidad angular del disco 2, pero necesito convertirla a velocidad tangencial. Tengo velocidad tangencial del 3, pero se transfiere a angular. Necesito convertirla. Tengo angular de 4, pero se va a transferir velocidad tangencial, entonces necesito convertirla. Y con velocidad
de 5, ¿cierto? Que es lo que voy a obtener. Que para este caso, pues ya sabemos que el signo lo único que me está diciendo es el sentido. Pues digamos que para los cálculos no necesito proponerla, ¿ok? Pero teniendo velocidad de 5 y frecuencia de 5, con estos dos términos, entonces, ¿qué vamos allá? El radio de 5. ¿Ok? Con estos dos, entonces, vamos a convertir al radio de 5. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Uy, no dejé mucho espacio y me va a tocar borrar un poquito mi hermoso dibujo para poder realizar todos los cálculos. Entonces, primera, de frecuencia 1 a angular de 1. Sabemos que la angular es igual a la frecuencia, 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi por la frecuencia. Entonces, W de 1, voy a hacerlo aquí para que me quepa hacia abajo. W de 1 es igual a 2pi por la frecuencia de 1. Entonces sería igual a 2pi por 10. Lo que me da 20pi. ¿Listo? Entonces ya tenemos la velocidad angular de 1. Dice que es igual al angular de 2, o sea que angular de 2 es igual a 20pi. Y con la angular de 2 vamos a transferir a tangencial del 2. Sabemos que la velocidad tangencial es igual al angular por el radio. 20pi multiplicado por el radio de 2, que es de 8 centímetros. Por lo tanto, 20 por 8 serían 160 pi. ¿Ok? Dice que la velocidad de 2 es la misma velocidad de 3, o sea que velocidad de 3 también vale 160 pi. Pero necesito convertir de velocidad tangencial a angular. Sabemos que la angular va a ser igual a la tangencial dividida entre su radio. Esto sería 160 pi dividido entre el radio de 3, que son 5. Y esto da 32 pi. ¿Iban conmigo? Sí, profe. Sí. Listo. Tenemos que el angular de 3 es la misma angular de 4, o sea que angular de 4 es igual a 32 pi. Voy a borrar por aquí. Y decíamos que la angular de 4 la tengo que convertir a tangencial de 4. Entonces, velocidad de 4 es igual a W4 por radio de 4. Esto serían 32 pi por el radio de 4. El radio de 4 es de 10. O sea que esto me daría 320 pi. ¿Listo? Y habíamos dicho que, bueno, que este también era igual a la velocidad de 5. O sea que velocidad de 5 es de 320 pi. Y que con la velocidad y la frecuencia íbamos a hallar el radio. Pero ¿cómo lo hallamos? Bueno, recuerden que la velocidad tangencial es igual a W por R. ¿Cierto? Pero W, ¿cómo es que se calcula? Como 2 por pi por la frecuencia del disco 5. Y eso multiplicado por el radio que debe tener 5. Pues todo esto que multiplica, porque esta frecuencia la conocemos, ¿cierto? Que era de 4 revoluciones por segundo, pasaría aquí a dividir. Entonces nos quedaría que la velocidad del disco 5
que es de 320 pi, dividido entre 2 por pi por la frecuencia de 5 que eran de 4. ¿Sí? 320 pi, me estoy comiendo aquí el pi. ¿Ok? Y eso me va a dar el radio del disco 5. Aquí simplificamos, 2 por 4 son 8, y esto me daría 40 centímetros. Pro. Ok, entonces el radio del disco 5 debe ser de 40 centímetros. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Profe, en las evaluaciones nos va a pedir hacerlo de la derecha, pues más como para una guía para nosotros. ¿Hacer esto? Sí, sí, señor. ¿Te parece difícil o qué? No, solo pregunto si es necesario para ponerlos en las pruebas. Pues a ver, yo no exijo que ustedes hagan eso. ¿Sí? Pues efectivamente lo que tú dices. Para mí resulta una guía y en la medida en que ustedes lo planteen, pues generalmente da orden en lo que uno tiene que hacer. Date cuenta, mira cómo yo fui haciendo. Si ves que eso lo que me hizo fue tener un orden, entonces yo iba mirando qué es porque ténganlo por seguro que uno normalmente se enreda en qué es lo que tiene, si tengo o no tengo que convertir. Hay problemas donde uno no tiene que hacer conversiones, ¿sí? Sino que de pronto entre 2 y 3 esto es igual a esto, y B3 es igual a B4. Entonces no necesito hacer una conversión. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces uno ve, ¿para qué hice esto si no lo necesitaba? Esto me dice efectivamente qué es lo que tenía que hacer. Mira, esto y esto fueron los procedimientos que tuve que hacer. ¿Sí? Y esos son los que tú ves acá. Mira, aparece este que fue el primero, este que fue el segundo, el tercero, el cuarto y por último el quinto. ¿Sí? Entonces, en la medida, vuelvo y repito, en la medida que uno plantee esto desde el principio, pues sabe qué tiene y qué no tiene que hacer. ¿Sí? Me he encontrado con estudiantes que terminan haciendo un poco de cálculos y después no saben por dónde era que tenían que, o con cuál de esos cálculos era que tenían que terminar, o si les servía, o si no lo necesitaban, pues, infinidad de cosas. Entonces, pues por eso sí considero que sea importante hacerlo. Pero vuelvo y repito, yo no lo exijo. ¿Alguna duda hasta ahí?